Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes, 1:30 de la tarde, y hoy tenemos en diálogo, y además nos acompaña aquí en el estudio a José Calderón Valdivia. Buenas tardes, José. Muy buenas tardes, oye. Hablar de José Calderón Valdivia para mí es un auténtico placer, porque tiene un futuro prometedor impresionante en su campo, en la inteligencia artificial explicable. Como la mayoría de ustedes sabrán, es de aquí, de Peñarroya Pronuevo, y es un investigador predoctoral de FPU, que es las siglas que tiene, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Informática en la Universidad de Sevilla, donde centra su tesis en el campo de lo que se denomina en siglas SAI, que es inteligencia artificial explicable. Su principal interés radica en la explicabilidad en redes neuronales de grafo, en siglas GNNS, buscando hacer estos modelos más interpretables y comprensibles. Cabe destacar que José es una persona muy joven, 24 años, todavía no ha llegado a cumplir los 25, y que por tanto tiene un futuro, como he dicho antes, impresionante. Su trayectoria académica, cursó el doble grado de Ingeniería Informática y Tecnología Informática y Matemáticas en la Universidad de Sevilla. Al finalizar su estudio fue galardonado con el premio San Alberto Magno al mejor expediente de su promoción. Ya durante su carrera fue beneficiario de una beca de colaboración. Posteriormente completó el máster en Ingeniería de Software Cloud, Datos y Gestión de las Tecnologías de la Información en la misma universidad, especializándose en ingeniería de datos. En esta etapa obtuvo una beca de iniciación en la investigación. Como parte de su labor investigadora, José forma parte del grupo DEAL, dedicado a la ingeniería de datos y grafos de conocimientos, con un enfoque particular en su construcción, completado e integración. También trabaja en su aplicación en el ámbito médico, concretamente en genómica y proteómica. Además, su director de tesis se integra en la unidad de excelencia SCORE, que se especializa en sistemas informáticos inteligentes, reforzando la complementariedad de 4 áreas de investigación: computación natural, ingeniería neuromórfica, sistema de información e ingeniería de software y servicio. Cuenta con una publicación en una revista especializada, donde aborda la mejora de la trayectoria de satélite mediante el uso de redes neuronales y datos astronómicos. Actualmente disfruta de una beca FPU que le permite combinar su investigación con la docencia universitaria. El foco de su tesis es la transparencia en los algoritmos de la caja negra. La tesis se articula en torno a la necesidad de comprender y justificar el funcionamiento de algoritmos de caja negra, especialmente las redes neuronales, cuando sus decisiones impactan directamente en personas, organizaciones o la administración pública. Bueno, no quiero seguir enrollándome hablando porque sería muy largo, y creo que lo que todos deseamos es, en estos 26 minutos escasos que nos quedan, escuchar a José Calderón. Como he dicho antes, es un auténtico honor, y empiezo a hacerle preguntas. José, ¿cómo surgió tu interés por combinar informática y matemáticas? Bueno, pues realmente a mí siempre me ha llamado mucho el mundo de lo que viene siendo la tecnología, no solo la informática, las telecomunicaciones, la ingeniería en general, la física, etcétera. Y bueno, cuando se acercaba, ya hice selectividad y se acercaba la fecha de cierre de las solicitudes, pues bueno, acabé viendo este doble grado, que además era el primer año que se ofertaba en Sevilla, y me acabé decidiendo. Simplemente
Lo eché sin mucha convicción realmente porque, claro, cuando nosotros entramos a estudiar, cuando entramos a la universidad por primera vez, no tenemos tampoco mucha información. O sea, estamos en segundo bachillerato, tenemos 18 años o aún no lo hemos cumplido. Y realmente elegí algo que me gustaba, un doble grado, porque combinaba varias cosas. Y me tiré a la piscina, digamos. Luego ya, cuando empezó la carrera y el primer año, me cercioré de que eso era realmente lo que me gustaba. Y ya seguí hacia adelante. Hombre, hay un refrán muy español que dice: el hijo del maestro nunca fue aprendiz. Y evidentemente tú has tenido un maestro excepcional en matemáticas. Por lo tanto, algo de ahí sí. La informática se me escapa, pero las matemáticas no. Bueno, has logrado un doble grado con un rendimiento excepcional. ¿Cómo has gestionado el esfuerzo y el tiempo? Pues la verdad que siendo muy constante, casi todos los días, teniendo que estudiar algo, por lo menos repasar, montarme los apuntes, etcétera. Pero repito, casi todos los días. Realmente siendo constante es mucho mejor. Cuando tú estás, es mucho mejor, digamos, correr una carrera de fondo que tener que correr una carrera de 100 metros lisos a último de carrera, a último de exámenes, justo con el tiempo pillado, porque al final si vas estudiando poco a poco lo vas aprendiendo, el trabajo al final es mucho menos el esfuerzo que tienes que realizar y es como de verdad se aprenden las cosas. De nada sirve llegar una semana antes de los exámenes y ponerte a estudiarlos todos y a lo mejor tienes suerte y empiezas a probar raspado los exámenes, etcétera, pero realmente si los apruebas es por suerte. No es porque de verdad estés aprendiendo las cosas, porque no da tiempo. Totalmente de acuerdo. Es un estudio continuado lo que te lleva al éxito, sin dudarlo. Bueno, para aquellos que no están familiarizados, ¿cómo definiría la inteligencia artificial explicable y por qué es tan crucial en el panorama actual de la IA? Bueno, pues yo definiría la inteligencia artificial explicable como la parte que permite que los humanos podamos entender los razonamientos que hace o el modo en el que se realizan las predicciones con los algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, es lo que nos permite comprender los sistemas basados en inteligencia artificial, de modo que nosotros podamos realizar una toma de decisiones informada y podamos decidir si nos hacemos caso de lo que dice un algoritmo o no. Vale. ¿Y por qué es tan crucial? Pues por eso mismo, para poder saber cómo está razonando el algoritmo y poder tomar la decisión. Es como si nosotros vamos al médico y el médico nos dice, bueno, te tienes que tomar tal medicamento, pero no nos da ninguna explicación. Podemos creérnoslo o no, y al médico seguramente nos lo creemos, porque bueno, sabemos que tiene 6 años de estudio de carrera, más luego la residencia, etcétera, más todos los años que tenga de experiencia. Pero claro, como humanos tenemos seguramente cierta reticencia a creernos un algoritmo que ha programado o que ha entrenado otro humano que ni conocemos ni nada, no lo tenemos delante. Entonces, si nosotros tenemos una justificación de cómo está razonando o prediciendo el modelo, puede aumentar nuestra confianza en el algoritmo. Bueno, más allá de los aspectos técnicos, ¿cuál cree que es el impacto social más relevante de la IA explicable? Bueno, un poco lo que acabo de comentar en la pregunta. Es el darle la capacidad de decisión a todas las personas de poder confiar o no en los modelos. El poder entender cómo están razonando y que se puedan aplicar en cualquier ámbito. Aparte de no solo ya por la confianza de las personas, que es muy importante, sino también por los requisitos legales que tengamos en un momento determinado. Por ejemplo, en el tema de medicina, un médico cuando decide operar a un paciente o aplicar un tratamiento tiene que tener justificación de por qué lo está haciendo, de cara a que luego le ocurra algo malo al paciente y pues, poder justificarlo. Si lo que el médico hace es simplemente confiar ciegamente en un algoritmo que no sabemos por qué está razonando y ocurre después una desgracia, no hay manera de justificar el por qué se ha aplicado. Evidentemente, y además el responsable no es el algoritmo, es el médico que lo aplica. Claro, y bueno, pongo el ejemplo de medicina porque es un ejemplo que a todo el mundo le choca. Totalmente. Pero lo mismo en cualquier tema legal, la concesión de una beca, de un préstamo, etcétera. Bueno, comentó en un referente de la inteligencia artificial, que es Francisco Herrera, en la primera vez que participó en este programa, hace ya 3 temporadas, que había habido un caso, que no sé cómo habrá acabado, en Estados Unidos, un abogado que para poder defender a su cliente no encontraba la forma y le hizo la IA, le planteó una defensa. Y claro, quedó muy bien.
Pero claro, después los abogados de la parte acusadora empezaron a ver porque ponía jurisprudencia y la jurisprudencia era falsa. Se la había inventado, porque como bien sabes tú mejor que yo, trabaja, si tienes datos te lo da y si no, por probabilidades. Se los inventa. Claro, es lo que se conoce como las alucinaciones de la inteligencia artificial. Claro. Entonces, este abogado fue acusado de falsedad en documento público y no sé cómo habrá acabado la cosa. Por lo tanto, en temas de medicina y en temas de derecho son temas muy delicados. Me consta que distintos departamentos de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Matemáticas y también de Inteligencia Artificial, pues quisieron que trabajases con ellos y te inclinaste por la parte de informática. ¿Qué te llevó a centrarte en la IA explicable y no en otros campos? Y dentro de la IA explicable, ¿qué te llevó a centrarte en tu tesis en redes neuronales de grafo? Bueno, primero voy a responder la segunda parte, concretamente por qué elegí la parte de redes neuronales de grafo. Bueno, a mí siempre cuando di las asignaturas de matemática discreta, etcétera, que empecé a tener contacto con los grafos, pues siempre me llamaron la atención. Luego, además, yo entré en el grupo de investigación en el que estoy ahora, entré por el tema de los satélites, de la predicción de trayectorias, que no tenía nada que ver con grafos. Sin embargo, da la casualidad que las aplicaciones principales de mi grupo de investigación son con grafos de conocimiento. Entonces, por ahí fue por donde me cambié después a los grafos, una vez que terminé ya con los satélites recientemente. Y bueno, ¿por qué IA explicable y no otro campo? Realmente empecé un poco viendo el tema de la IA generativa, en temas de grafos, etcétera, pero bueno, viendo al final que los avances que había en cada uno de los campos y tal, y viendo la importancia que tiene la inteligencia artificial explicable actualmente y la importancia que va a tener en los próximos años, que cada vez es mayor, pues vi que había mucho más potencial en este campo y me llamaba la atención. Entonces al final acabé decidiendo. Muy bien. Bueno, si tu trabajo busca hacer más interpretable las redes neuronales de grafo, ¿cómo funciona ese tipo de inteligencia artificial? Vale, bueno, voy a empezar definiendo lo que es un grafo, porque seguramente la mayoría de los oyentes a lo mejor no han escuchado nunca esa terminología. Un grafo es un concepto muy simple. Es simplemente una estructura de datos en la que tenemos puntos y líneas. Formalmente conocidos como nodos, los puntos, y aristas, las líneas. Las líneas o las aristas son líneas que unen los nodos entre sí. Y esta estructura de datos lo que hace es almacenar relaciones entre los nodos. Por ejemplo, si tenemos un grupo de personas y queremos almacenar la relación de amistad entre las personas, los nodos serían dichas personas, y si hay una arista entre dos nodos, significaría que hay una relación de amistad entre esas dos personas, es decir, que se conocen, son amigos, etcétera. Pero bueno, entonces, la red neuronal de grafo es un modelo de inteligencia artificial que, como su nombre indica, para el que no lo conozca, red neuronal, el nombre proviene de que originalmente los modelos estos estaban basados en cómo funcionaban las neuronas del cerebro. Intentaban imitar el funcionamiento de una forma muy simple, obviamente, pero bueno, poco a poco van evolucionando y cada vez los modelos son más complejos. Y esto se llaman redes neuronales de grafo porque reciben un grafo como entrada. Es decir, no le pasamos unos datos en formato tabla, sino que le tenemos que pasar unos datos en formato de grafo. Que bueno, se pasarán de algún modo o de otro, pero bueno, lo que recibe el algoritmo es un grafo. Perdón. No, bueno, eso, el algoritmo recibe un grafo, luego realiza una serie de operaciones internas y al final acaba la salida del algoritmo, pues bueno, puede ser un número que indique que sea una predicción de algún valor numérico, o te da la predicción de una clase, según si estamos haciendo clasificación de los datos, etcétera. Uh-huh. Por ejemplo, la probabilidad de que un grafo sea de un tipo o de otro, etcétera. Ya como nosotros lo planteemos. Perfecto. Bueno, y entonces, ¿por qué realmente? Porque por lo que tengo entendido están ahora en un plan, totalmente revolucionario el tema de grafo. ¿Por qué son tan revolucionarias? Bueno, no es algo nuevo el tema de las redes neuronales de grafo. Si no me equivoco, surgieron a principios de siglo, es decir, en torno al 2005 o 2006 por ahí. Pero hace unos años, creo que fue en el 2017, tampoco estoy muy seguro de la fecha, pero bueno, aparecieron nuevos avances en el tema de las redes, de cómo se trataban los datos por dentro, y permitieron que evolucionara, que aumentara enormemente la precisión que estas redes eran capaces de conseguir, que superan a las redes normales cuando la naturaleza de los datos es de grafo, en general. Uh-huh. Si la naturaleza de los datos, no es un grafo, podemos hacer ciertas construcciones para convertir esos datos en grafo, pero realmente no se ha visto que haya potencial de mejora.
Vale. Pero es el modelo recomendado en Deep Learning para tratar datos que tengan una naturaleza de grafo, como por ejemplo lo que he dicho, relación entre las personas, redes sociales, etcétera. Bueno, ¿y en qué ámbito estos de grafo crees que son indispensables, pero que aún siguen siendo opacos? Bueno, pues indispensable en cualquier ámbito en el que, lo acabo de decir, que los datos tengan naturaleza de grafo. Es decir, que tengan naturaleza de grafo o que fácilmente se puedan representar como un grafo. Ahí son indispensables por lo menos hacer el estudio de si mejoran a los modelos clásicos, vamos a decirlo así. Y bueno, opacas realmente diría que son siempre, aunque bueno, ya existen técnicas de explicabilidad que hacen que sean menos opacas. Pero realmente, cuando estamos trabajando en Deep Learning, la opacidad la vamos a tener siempre, al menos vamos a tener una pequeña parte de opacidad. Bueno, antes he referenciado al doctor Herrera Triguero por lo que puso de manifiesto en la primera vez que participó en este programa. Y te va a trasladar, la voy a hacer yo, una pregunta sobre inteligencia artificial. En un trabajo recientemente que ha discutido con Reyes Calderón, hay dos tipos de opacidad, la que es accidental y irreversible con técnica de explicabilidad y la que es opacidad per se del sistema que no vamos a poder transformar en explicable y que requiere de un modelo de gobernanza institucional. Y te plantea que cómo analizas tú esta discusión y cómo consideras que tu caso de uso tiene de porcentaje de accidentalidad y de reversibilidad versus per se. Bueno, pues en primer lugar decir que estoy de acuerdo con lo del doctor Herrera, en lo de que es verdad que los sistemas Deep Learning actuales pues tenemos cierta opacidad que es inevitable. Sin embargo, yo en mi tesis lo que persigo no es la transparencia total, sino simplemente conseguir aportar la transparencia que necesita el usuario final. Porque es verdad, otra cosa que también comenta el doctor Herrera en su artículo es que no todos los usuarios finales van a necesitar el mismo nivel de transparencia. No es lo mismo utilizar ChatGPT para un trabajo del instituto, aunque eso no se debe hacer, pero bueno, o de la universidad, un trabajo simplemente que no tenga mucha importancia, a que un médico utilice ChatGPT para ver qué medicación le receta a un paciente. Claro, el médico pues necesita mucho más saber, necesita mucha más transparencia, necesita saber por qué está razonando así. Y bueno, entonces, eso, lo que yo no busco es la transparencia absoluta, sino la transparencia necesaria para cada usuario. Y que el usuario final pues pueda tomar las decisiones informadas. Aunque, bueno, repito, lo que como dice el doctor Herrera, en su artículo, no todos los usuarios necesitan ese mismo nivel, que es importante tener eso en el foco. Y hay una posibilidad de decir lo que él te pregunta, porcentajes de una cosa y de otra, accidentalidad, o eso ahora mismo todavía no. Ahora mismo no sabría decirlo vale. Al nivel que estoy de mi tesis. Vale. Pero es interesante. Algún día me lo dirás. Sí. Y espero que también sea en este programa que te volveré a llamar. Estoy encantado de volver. Bueno, tu tesis habla de las cajas negras. ¿Qué consecuencia tiene su opacidad en la vida real? Bueno, caja negra es un nombre muy ilustrativo y básicamente hace referencia a todos los algoritmos de los cuales no sabemos nosotros o no podemos interpretar con facilidad qué está ocurriendo dentro, porque el algoritmo está tomando una decisión o está dando un valor numérico, etcétera. Claro, las consecuencias dependen del nivel al que la utilicemos. Lo que he comentado de si se utiliza ChatGPT, que obviamente hay gran opacidad, no sabemos qué está ocurriendo dentro, para redactar, o para realizar un poema, para regalárselo a tu madre por el Día de la Madre, pues bueno, si el poema es bonito y a tu madre le gusta, no hay problema. Has quedado como un rey. El problema está en cuando lo utilizas ya para temas más importantes, o por ejemplo para denegar una beca. Si se deniega una beca o un préstamo hipotecario, si se deniega un préstamo hipotecario, el banco le tiene que decir al cliente porque se lo ha denegado. No vale simplemente decir no te lo doy y ya está. O no te lo doy porque no me caes bien. Claro, no, tiene que darle un razonamiento de por qué. Sí, es que la verdad es lo que has comentado. Además, el ChatGPT te hace maravilla. Yo soy muy mal poeta. Por decir que soy poeta es imposible. No, nada. Pero es que tú le pides a cualquier IA que te haga un poema de algo, y además dice estilo de García Lorca, estilo del que tú quieras, del que más te gusta a ti, y te lo hace. Yo no sé si será verdad que es su estilo o no, pero te lo hace. No, por lo menos si no es su estilo se parece bastante. Suele acertar bastante bien. Sí, bueno, ahí sí. Bueno, he referenciado que hiciste una publicación en la revista Expert System
no dije antes el nombre de la revista, pero da igual, que ¿cómo aplicaste la inteligencia artificial a la trayectoria de satélites, que era de lo que iba el artículo? Sí. Bueno, lo que hicimos en el artículo fue validar el uso de modelos híbridos de sistemas tradicionales con modelos de redes neuronales para mejorar el modelo tradicional. Concretamente mejoramos el modelo tradicional SGP4, que es un modelo clásico en la propagación de trayectorias de satélites. Y bueno, lo que hicimos fue combinar ese modelo con redes neuronales y datos astronómicos. Los datos astronómicos me refiero a posiciones del Sol, la Luna, Marte, etcétera, posiciones de los satélites. Y vimos que que ese modelo híbrido mejoraba enormemente al modelo clásico. No propusimos un modelo como tal que dijera, bueno, ya el modelo clásico no se utiliza, sino que bajo ciertas condiciones pues convenía realizar esa combinación para obtener mayor precisión. Y bueno, es verdad que no teníamos el coste de tener que entrenar los modelos, pero a futuro pues traía beneficios si se podía asumir el coste del entrenamiento de los modelos, puesto que mejoraba las predicciones rápidas. Bueno, y si se puede, ¿cómo evalúas si una explicación de la IA es suficientemente buena? Bueno, para decir que una explicación de la inteligencia artificial es suficientemente buena, lo primero es que tiene que ser real. O sea, la predicción tiene que ser válida, porque claro, si la predicción está mal, por mucho que hagamos una explicación, no es correcta. Aunque bueno, también, ahí ya entraría un poco el tema de la filosofía y ver los casos particulares, pero bueno, si tenemos una predicción errónea con una explicación válida para esa predicción errónea, igual nos da idea de cómo está funcionando el modelo por dentro, que también es válido. Pero bueno, realmente para que una explicación sea buena, tiene que ser una explicación veraz y que además ayude al usuario final. Es decir, lo que decíamos antes de la transparencia, de que es importante para el usuario final que la va a utilizar. La explicación tiene que ayudar al ser humano que tenga que interpretarlo, y entonces ya podríamos considerar que es buena esa explicación. Bueno, ¿y es posible lograr que las redes neuronales de grafos sean 100% precisas y explicables? Bueno, yo diría que no, pero ya partiendo de la base de que 100% precisos nunca van a ser los modelos de inteligencia artificial. Al igual que, bueno, los humanos tampoco somos 100% precisos. Es verdad que, bueno, si tenemos un caso, para casos concretos, para casos de juguete, vamos a llamarlo así, sí vamos a tener siempre la 100% de precisión, pero para casos de la vida real nunca. Podremos estar muy cerca, pero nunca vamos a tener 100%, pero a lo mejor tenemos el 90 y algo. Que bueno, depende del ámbito, nos vale incluso con un 80%. Y luego, el tema de la explicabilidad, el problema es que son opuestas. Bueno, no voy a decir opuestas, pero vamos a decir complementarias. Cuando ganamos en precisión, vamos a perder posiblemente en explicabilidad, que es lo que ocurre con los modelos de deep learning actuales. Es verdad que el camino que a futuro que se ve hoy en día en el mundo de la inteligencia artificial explicable es que va a mejorar bastante la explicabilidad sin tener que comprometer la precisión de los modelos. Pero bueno, 100% de ambas o muy alto de ambas es complicado de lograr a día de hoy. ¿Y realmente es tan importante que los algoritmos de la inteligencia artificial sean comprensibles y transparentes? Sí, depende del campo, lo que hemos dicho antes. En medicina, sobre todo, es muy importante por lo mismo de que si un médico confía en lo que le dice una inteligencia artificial y es erróneo, o sea, al final ocurre una desgracia, la culpa va a recaer sobre el médico, no sobre la inteligencia artificial. Claro. Porque, claro, no es lo mismo que se equivoque, además, una inteligencia artificial, si se equivoca en el diagnóstico de un paciente joven joven de unos 20, 30 años, que llega con un resfriado, y se equivoca, pues posiblemente no haya ningún problema. Sin embargo, si se equivoca en el diagnóstico de un paciente con otras patologías, etcétera, pues ahí sí podemos tener un problema. Es decir, siempre depende del ámbito en el que se esté aplicando. Por lo tanto, te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya me la he ido respondiendo en distintas preguntas a su vez. Es que cómo afectaban las decisiones de los algoritmos a la vida cotidiana de las personas. Claro, sí, ya lo hemos ido respondiendo un poco. Claro, sí. Y bueno, también comentar en lo de, que se me ha olvidado, en lo de que los algoritmos sean comprensibles y transparentes. Es verdad que la normativa europea va avanzando hacia que cada vez tenga que haber explicabilidad en las decisiones que se toman con inteligencia artificial, que no vale simplemente decir porque el algoritmo lo ha dicho. Es hacia donde vamos, que sea de obligado cumplimiento. ¿Y qué opinas
de los enfoques actuales para mejorar la interpretabilidad en las redes neuronales de grafo. Bueno, aquí voy a hablar en vez de las redes neuronales de grafo, de las redes neuronales en general, por ser un poco más amplio. Vale. Pues los enfoques van avanzando bien. Por ejemplo, de las técnicas ya son clásicas, aunque es también moderna, porque hace un poco de años, el de los valores de Shapley, por ejemplo, que viene de la teoría de Shapley, del matemático y economista, que lo que él ideó su teoría para ver cómo, si se asociaban varias empresas, cómo había que repartir las ganancias después. Luego hubo una serie de informáticos, de científicos de la computación, etcétera, que cogieron esa idea y la aplicaron para ver cómo dentro de un modelo de inteligencia artificial, de redes neuronales, cada una de las características de los datos aportaban individualmente a la predicción del modelo. Ajá. Entonces, por ejemplo, que ahí lo comento porque quiero recalcar la necesidad de fijarnos en otras disciplinas, en coger otras teorías que ya estén consolidadas e intentar aplicarlas a nuestro ámbito de estudio. Yo creo que eso es el camino por el que debemos seguir. O sea que para ti es fundamental que las métricas de fidelidad se utilicen con otros campos de aplicación, por supuesto. Claro, es fundamental tener en cuenta que no nos centremos solo, que los ingenieros informáticos no nos centremos solo, o los matemáticos no nos centremos solo en nuestro campo de estudio. Que intentemos coger todo lo que podamos de otros ámbitos, que sea hasta las teorías consolidadas, etcétera, para utilizarlo en el nuestro, para tomar ideas, etcétera. Y para validar también, ¿no? Y para validar, efectivamente. Claro. Bueno, ¿y cómo puede la inteligencia artificial explicable ayudar a construir confianza en los sistemas automatizados? Pues al final las personas lo que queremos es que nos digan el porqué de las cosas. Nosotros, si vamos, lo que he comentado antes, del préstamo, es que siempre pongo los mismos ejemplos, pero que son muy visuales. Si vamos a pedir una beca o vamos a pedir un préstamo y nos lo deniegan, no nos vale que nos digan, oye, no te lo damos. Lo que queremos es que nos comenten el por qué no nos lo dan para poder mejorar. Siempre queremos que haya cierto razonamiento detrás. Aunque luego no estemos de acuerdo con el motivo, pero que nos den una razón. Sí. Siempre, o cuando somos pequeños y nuestros padres nos dicen que no podemos hacer algo, nosotros, ¿pero por qué? Y ya cuando nuestros padres se cansan, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y eso realmente no nos vale, nosotros queremos una explicación. Y entonces, si tenemos una explicación por detrás, realmente al final simula un poco como si tuviéramos una persona que nos esté dando un motivo. ¿Y existen riesgos en aplicar la inteligencia artificial sin un control adecuado en la aplicabilidad? Por supuesto. No ya solo en la aplicabilidad, sino utilizar la inteligencia artificial en cualquier ámbito, sin un control adecuado, por supuesto. Es como cualquier tecnología mal utilizada tiene muchísimo peligro. Se nos está acabando el tiempo, porque a ver si me da tiempo a hacer como una pregunta. Vale. ¿Qué impacto social cree que tendrán los avances en explicabilidad en el futuro? Pues el principal impacto es que la gente, las personas no tengan miedo de utilizar la inteligencia artificial, siempre utilizándolo para fines adecuados, para fines nobles, vamos a decirlo así, y que no tengan miedo de utilizarlo y nos beneficiemos todos. No se trata de que la inteligencia artificial nos quite los puestos de trabajo, no, sino de que lo utilicemos en los trabajos, porque es que lo tenemos que utilizar, no es utilizo IA o no utilizo, es utilizo IA y la utilizo bien. Y gracias a la explicabilidad podemos razonar todas las decisiones que hay detrás. Bueno, te voy a hacer una última pregunta, nos queda un minuto y medio escaso, pero siendo natural de Peñarroya, Pueblo Nuevo, ¿cómo crees que tu origen influye en tu perspectiva sobre la investigación o en una visión del impacto de la tecnología en comunidades locales? Pues viniendo de este pueblo, que es un pueblo minero, es verdad, el pueblo apareció y surgió gracias a la tecnología. Que en aquel momento era la tecnología del carbón, el extraer minas. Entonces, vengo de un pueblo que gracias a la tecnología se ha desarrollado. Entonces yo abogo porque la tecnología tiene que estar en todos nuestros ámbitos y siempre intentando desarrollarla para el bienestar de las personas. José Calderón, ha sido un auténtico placer. El placer Muchísimas mío. Gracias. Me han quedado muchas preguntas. Yo siempre digo lo mismo. Te lanzo el guante y si aceptas el reto, volver a participar. En esta temporada va a ser ya prácticamente imposible, pero habrá otras. Perfecto, yo encantado de venir. Bueno, pues buenas tardes. Aquí damos por finalizado nuestro programa de diálogos. Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras,
Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma